Hola a todos y muchas gracias por esta invitación. Los organizadores del evento, felicitaciones por haber hecho tan buen trabajo. Voy a hablar de un tema muy interesante que es la evolución de la apnea del sueño infantil, que va en paralelo con el cambio de mentalidad para ir más allá de la apnea como una definición simplemente basada en un índice, el índice de apnea y hiperapnea. Y vamos a hablar de diferentes cosas. Una de ellas es por qué utilizamos este índice, qué significa un poco de la historia, para posicionarnos ahora en el 2021 con todos los desafíos que tenemos, pero también con la gran necesidad de empezar a pensar en fenotipos, en endotipos. Y vamos a terminar con una propuesta de cómo evaluar las cosas de una manera más personalizada para llevar a un enfoque mucho más preciso y tratamientos para cada paciente con la obstructiva del sueño. Pero lo primero, el contexto. El contexto actual es una enfermedad muy prevalente. Ese estudio publicado en Lancet en el 2019 mostró que hay 1 billón de personas en el mundo aproximadamente con apnea obstructiva del sueño. Ustedes ven cómo es diverso, pero por ejemplo en Colombia es una prevalencia intermedia, no es baja. Y en otras partes del mundo es inclusive aún más alta. Eh, la definición de la apnea obstructiva del sueño, por supuesto que determina bastante la prevalencia. Y por lo tanto, cuando los autores de esta publicación decidieron utilizar diferentes límites de normalidad, encontraron diferentes prevalencias. Utilizando un límite muy estricto de 15 eventos por hora, la prevalencia seguía siendo alta, pero con el límite para adultos más frecuente, que son de 5 eventos por hora, ellos encontraron que la prevalencia era aproximadamente de 1 billón de personas. Entonces, la primera pregunta que empieza a surgir aquí es, ¿cómo definir el límite de normalidad de la apnea obstructiva del sueño desde el punto de vista de este índice? Y más importante aún, ¿cómo lograr evaluar a tantas personas con esta enfermedad basándose solamente en un parámetro? La historia es bien interesante y empieza en los años 70 y coloco esta diapositiva allí porque tenemos que entender el contexto en el cual se desarrolló el índice de apnea obstructiva del sueño. En ese momento era necesario probar que existía la enfermedad. Ese mismo año, la gente, ustedes ven de máscara, no es pandemia, ni mucho menos. Fue el año en el que empezaron a protestar por el cambio climático. Todas las leyes significativas de protección al medio ambiente empezaron ese año porque la gente no creía realmente que estaba ocurriendo algo con el cambio climático, cosas que hoy en día entendemos muy bien. Pues bien, en los desórdenes del sueño, similar, la gente no creía realmente que hubiera desórdenes del sueño. Inclusive los médicos no estábamos realmente dentro de la ecuación de buscar desórdenes durante el sueño. Guilleminot y Bill Dement, son padres de la, de la medicina del sueño en general, pusieron junto esta publicación utilizando realmente un estudio piloto de polisomnografía, ustedes ven allí, en el que se ve claramente que hay eventos de apnea. Hoy día, fácil de reconocer, no hay flujo de aire, la saturación disminuye, lo que ustedes ven allí ellos llamaron la descripción del sumario de la noche, hoy día lo llamamos el hipnograma, pero es muy familiar, pero la gente no podía entender por qué este desorden de apneas iba a causar daños, es decir, cuál era la consecuencia de ello. Tuvieron que demostrar que estos eventos causaban despertares y por lo tanto causaban somnolencia en el día. ¿Cuál era el límite de lo normal? Cambió con el tiempo. Cambió con el tiempo. Inicialmente encontraron que era 30 episodios por hora, es decir, encima de ese límite todos los pacientes, la gran mayoría de los pacientes eran somnolentos, tenían mucha sintomatología, pero poco a poco ese límite fue bajando. Ustedes ven allí una descripción cronográfica de esto. Los límites que utilizamos para niños son menores, afortunadamente. Y en fin, simplemente para colocar que empezamos para describir una enfermedad, para demostrar que existía, que no se sabía de cómo definirla.
Y luego encontramos que había algo de asociación entre los valores de cuántos episodios tenía por noche y las complicaciones en general. Hoy día, el índice de apnea obstructiva del sueño es muy, muy valioso, determinando la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, en este estudio publicado en el 2009, ustedes pueden ver cómo todas las causas de enfermedad parecen empeorar si uno tiene como comorbilidad la apnea obstructiva del sueño. Y la severidad de la apnea obstructiva del sueño se asocia con toda causa de morbilidad, es decir, cardiovascular, neurológica, endocrinológica y, por supuesto, también respiratoria. Entonces, no hay duda que ha sido un importante punto de partida. Pero la pregunta ahora es, ¿podemos realmente sumarizar realmente el billón de pacientes con apnea obstructiva del sueño solamente con un índice? No parece suficiente. Y la tendencia en el campo es a pensar, como ustedes ven en esta publicación muy interesante, que es un task force de la Academia Americana de Medicina del Sueño publicada este año, se habla de que tenemos que ir más allá. Simplemente con la descripción visual. Ustedes ven aquí 3 pantallas de 3 diferentes casos, ven marcado en azul los eventos y simplemente uno se da cuenta que uno, la duración es muy variable entre pacientes. 2, el impacto en la saturación de oxígeno. 3, la ritmicidad con que ocurre. Algunas veces ocurre solamente durante un periodo del sueño, por ejemplo REM, otras veces ocurre en diferentes periodos del sueño. Es decir, hay mucho más que decir de la apnea obstructiva del sueño que simplemente cuántos eventos por hora estamos presentando. Y tenemos realmente un test como la polsonografía que nos permite mirar esto. En niños, esto se ha venido discutiendo, no es un concepto nuevo, esto es un trabajo que hicimos nosotros ya hace casi 10 años, en que describimos cómo, mirando el trazado polsonográfico, podía uno definir pacientes pediátricos como aquellos que tenían apnea obstructiva durante REM, y algunos que tenían una apnea obstructiva que ocurría en no REM y en REM, es decir, no era selectiva del periodo de REM. Y mirando eso, que nosotros decidimos llamarlo en ese momento un fenotipo, hoy en día se acepta muy bien que es un fenotipo de apnea obstructiva del sueño, hay algunas características. Por ejemplo, mirando los chicos que tenían este tipo de apnea, encontramos que tenían más asma, tenían más enfermedades alérgicas de la vía aérea superior. Es decir, empiezan a aprender un poco más del paciente y por lo tanto empiezan a diseñar el manejo un poco mejor. Pero en pediatría me gustaría agregar que yo creo que el tema de los fenotipos y endotipos es aún más interesante, porque durante la vida temprana hay muchos cambios. Este es un diagrama recientemente publicado en el Blue Journal de la ATS por el grupo de Canadá y muestra cómo, al igual que los fenotipos de los sibilantes, de los chicos sibilantes, que ustedes recuerdan, tienen unos chicos que empiezan temprano, unos que empiezan tarde, unos que empiezan y persisten. Cuando uno mira la progresión longitudinal de los niños que tienen desórdenes del sueño respiratorios, parece tener una división similar. Es decir, hay fenotipos no solamente definidos por su presentación, sino por su evolución a través del tiempo, lo cual es de esperar por el desarrollo infantil, pero es muy importante mirar la parte longitudinal en pediatría también. No hay duda entonces que lo que estamos haciendo actualmente no es suficiente. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad muy heterogénea. Este artículo son más de 20,000 casos y los autores simplemente utilizaron variables muy comunes de apnea obstructiva del sueño del paciente. Obesidad, edad, género, y con esto lograron dividirlos en unos grupos fundamentales, en unos clusters. Es decir, de cualquier manera que nos miremos, esta enfermedad no se puede simplemente definir con un índice. Y aquí estamos, el paradigma actual del 2021, un mundo virtual por muchas razones. Tenemos tecnología y el gran desafío es entonces utilizar esa tecnología para individualizar el manejo. Y tenemos la gran ventaja en la medicina del sueño, que tenemos ya establecido un test como la polsonografía que nos puede dar esa ventana para entender un poco más la fisiología del paciente. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero primero,
La visión y el concepto. Yo recomiendo este artículo, me parece muy interesante, de Robert Owens y otras personas que son líderes del campo, como Susan Redline y Scott Sands, que trabajan en tratar de dividir un poco más la apnea obstructiva del sueño en endotipos, en fenotipos, para así llevar al tratamiento. ¿Qué son estos términos? Un endotipo se refiere un poco al mecanismo de la enfermedad. Este mecanismo está influenciado por muchos factores, incluyendo los genes, el ambiente también, y la biología propia de la enfermedad del paciente. Eso nos lleva a un fenotipo, que es la expresión clínica. Y ya con la expresión clínica, que incluye complicaciones y manifestaciones, podemos diseñar un tratamiento basado en mecanismos, pero que mejore las manifestaciones clínicas. Puesto de otra manera, en este gráfico, también muy bien elaborado, vemos cómo empezar por el mecanismo para entender los fenotipos y llevar a la intervención parece ser el camino para tratar de mejorar y personalizar mejor el tratamiento de la apnea. Al final de la charla les voy a mostrar lo que nosotros hacemos, porque yo estoy completamente de acuerdo en esto, pero creo que además de eso podemos devolvernos, podemos mirar el tratamiento de los pacientes, si lo usan, no lo usan, si responden al CPAP, por ejemplo, y tratar entonces de entender un poco más de cada individuo. Pediatría, como lo venía diciendo, tiene mucha más heterogeneidad simplemente por el desarrollo. La anatomía. Piensa en un momento la apnea obstructiva del sueño de un neonato con la secuencia de Pierre-Robin, comparada con un obeso adolescente, o con un chico con síndrome de Down, o con un niño que simplemente tiene amígdalas y adenoides grandes. Una patobiología muy distinta y por lo tanto se pueden examinar de maneras muy distintas. Pero tenemos un embudo que los pone en la misma categoría y de ahí para allá empezamos a construir el algoritmo basado simplemente en el índice. La propuesta del día de hoy es movernos del índice y tratar de entender mejor al paciente, a la fisiología y al tratamiento. Lo que nosotros llamamos las 3 P's. Es lo que estamos tratando de inculcar a los fellows y a la gente que entrenamos en medicina del sueño para que vayan más allá. Las 3 P son el paciente, entender que cada sujeto tiene un rango individual, tiene una anatomía particular. Si tenemos acceso a genética y a marcadores moleculares, por supuesto que también son importantes. Un segundo nivel es la fisiología, utilizando la polisomnografía como una ayuda, una gran ayuda para entender los diferentes parámetros. De eso vamos a hablar un poco más. Y también tratar de predecir la respuesta al tratamiento, como también tomar la respuesta y volver a dividir los grupos y entender un poco más de esos individuos. Es decir, entre más información tengamos de cada situación particular, más preciso se vuelve el diagnóstico, más preciso se vuelve el tratamiento y potencialmente más efectivo. Si empezamos con el paciente, ¿cuál es la evidencia de que esto realmente puede ser una buena idea o por lo menos es algo que es factible y necesario en este momento? Si empezamos por los síntomas, este es un estudio muy interesante hecho por el grupo de Alan Pack en Filadelfia, en el que tomaron más de 1000 pacientes con apnea obstructiva del sueño, pacientes que habían sido enrolados en el grupo de enfermedad cardiovascular, lo que se llama el Sleep Health Study. Y dentro de ese estudio, ellos tenían datos de sintomatología de apnea obstructiva del sueño. Estaban ya categorizados, por supuesto, y había asociaciones entre apnea obstructiva del sueño y enfermedad cardiovascular. Pero tomando la apnea obstructiva del sueño, lo que los autores hicieron fue mirar con más detalle los síntomas. No simplemente decir ronca, no ronca, somnolencia, no somnolencia, sino tratar de subdividirlos lo más que se pueda. Utilizaron scores para eso, utilizaron el Epworth Score, que es el score que utilizamos para somnolencia, un poco más, cada pregunta estandarizada, con un porcentaje de respuesta, ronquido también y otras cosas que los pacientes estaban reportando. Y simplemente con la subdivisión de sintomatología, lograron encontrar que hay un subtipo de apnea obstructiva del sueño con una incidencia mayor de eventos cardiovasculares que se presenta con somnolencia. No es realmente un mecanismo, es una asociación, pero de esa asociación de somnolencia y enfermedad cardiovascular
se pueden empezar a construir hipótesis y tratar de buscar mecanismos de la enfermedad. Por lo menos, con esta aproximación de mirar con más cuidado los síntomas para subdividir la apnea obstructiva, ya podemos empezar a mirar un poco más la predicción de consecuencias, la predicción de eventos y también algo de respuesta. El examen clínico es esencial y hay herramientas que en el futuro van a estar más y más disponibles. Este estudio fue publicado el año pasado, muy interesante. Inicialmente tomaron casi 10,000 casos de apnea obstructiva del sueño y después seleccionaron aproximadamente 4,000 adultos realmente. Lo que hicieron fue buscar fenotipos extremos y esto fue algo bastante interesante y, en mi opinión, diferente. Ellos no estaban interesados en buscar pacientes obesos con apnea obstructiva severa o pacientes delgados sin factor de riesgo que no tuvieran apnea obstructiva. Ellos estaban interesados en dos grupos. Los grupos obesos, con toda la probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño, que no tenían, a pesar de ellos, apnea obstructiva del sueño, y los que eran delgados, no tenían realmente factores de riesgo, sin embargo tenían apnea obstructiva severa. Es decir, tratando de buscar el factor protector o el factor causante desconocido, quitando los más comunes. Eso es lo que llamaron los fenotipos extremos de la apnea obstructiva del sueño. Y se enfocaron en la anatomía, aunque buscaron bastantes factores adicionales, la anatomía craneofacial fue la que más buscaron. Y el artículo es muy interesante, hay mucha más información que lo que yo tengo aquí, pero es para dar los ejemplos simplemente, como el ángulo cérvico-mental es esencial para determinar el riesgo. Eso es algo que clínicamente nosotros intuimos, pero es muy importante tener evidencia. Además, poder tratar de cuantificarlo, porque siempre hablamos simplemente del peso, pero no hablamos o de la circunferencia, pero esto es algo un poco más preciso y de eso se trata, de buscar el herramienta más precisa. Algunos rasgos faciales, entre más pequeños, eran protectores. Es decir, imagínense cosas de este estilo, hechas a gran escala con los pacientes que vemos hoy en día, podemos tratar de clasificar el riesgo mucho mejor y tratar de buscar grupos de manejo. Y por supuesto, con imágenes. La resonancia magnética nuclear, ya sea con cine, con video. Hoy en día se hace también de rutina, endoscopia de la vía aérea superior con sueño inducido, DICE. Este tipo de estrategias muestran que los pacientes con apnea obstructiva del sueño, si clasificamos los compartimentos de la vía aérea superior, podemos tratar de determinar puntos precisos en subgrupos de apnea obstructiva del sueño que pueden decirnos más que un mismo índice de apnea obstructiva. Porque el índice de apnea obstructiva nos habla simplemente de severidad y de diagnóstico, mientras aquí nos habla un poco más del endotipo, del mecanismo, y en parte también del fenotipo y por lo tanto el tratamiento. Pero quizás la parte en la que hay más potencial y se ha trabajado intensamente en los últimos años es la fisiología respiratoria, basada en polisomnografía. Y aquí, por el tiempo, voy a tratar de simplemente colocar las cosas más importantes. Pero es importante decir, primero que todo, la apnea obstructiva del sueño tiene por lo menos 4 factores funcionales que son esenciales. El primero es el desorden ventilatorio, es decir, la respuesta que el paciente tiene a la obstrucción. Hay pacientes que tienen una hipersensibilidad, que generan una respuesta mayor de lo que deben y por lo tanto tienen lo que se llama un high loop gain, que los puede llevar a una ventilación, a una inestabilidad ventilatoria. ¿Cómo se presenta esto? Con respiraciones periódicas, con apneas obstructivas periódicas. El paciente entra a un sitio respiratorio diferente, con apneas mixtas. Un problema ventilatorio. Elemento 1. El elemento 2 es el despertar. Hay pacientes que claramente tienen más sensibilidad que otros al despertarse y por lo tanto es bueno que puedan parar el evento. Es malo que tienen más somnolencia. En los chicos, imagínense la importancia de esto, la influencia mayor de los despertares, del umbral de despertarse es la edad. Los bebés casi no se levantan con la apnea obstructiva del sueño o en general, y con la edad va incrementando. Luego, esto efectivamente aplicado en pediatría. Número 3 es el más sencillo y es el típico que conocemos, que es la colapsibilidad.
tratar de entender la propensidad, qué tan propenso es el sujeto a tener colapso respiratorio de la vía aérea superior. Y por último, la compensación. Es decir, cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, para lograr romper el evento, el paciente tiene que incrementar su fuerza para lograr hacer eso. Algunos pacientes lo hacen mejor que otros. Y algunas condiciones como las musculares de por sí previenen que esto ocurra. El grave problema que teníamos hasta ahora y que se está empezando a resolver es que muchos de estos parámetros fisiológicos eran basados en test de investigación, en un laboratorio separado, no en la polissonografía. Y al no utilizar la polissonografía como la herramienta, como la ventana para empezar a entender esto, pues estábamos realmente limitando la aplicación clínica. Los pacientes en polissonografía, si ustedes lo piensan con cuidado, tenemos una cantidad de información que nosotros simplemente procesamos contando eventos, pero la cantidad de datos que hay allí es mucho mayor de lo que nosotros realmente podemos visualizar. Se necesitan herramientas computacionales y herramientas de tipo de análisis de fisiología respiratoria. Este es un ejemplo de un paper que recomiendo. Uno de los líderes, quizás para mí la persona que está realmente diseñando estas herramientas es Scott Sands. Lo que utilizan son modelos computacionales basados en polissonografía para calcular la colapsibilidad de la vía aérea, la respuesta del despertar, como la compensación muscular. Son extrapolados, pero a pesar de ser extrapolados son muy valiosos y los están utilizando de la manera como ustedes ven allí. Estos son 3 pacientes y en cada paciente, aparte del AHI, del índice de apnea, estamos también mostrando colapsibilidad, respuesta compensatoria y también los índices de despertar, el umbral que tiene cada paciente. Puede hacerse aún mejor, porque podemos hacer lo mismo, pero por estadios de sueño. Este estudio que fue publicado recientemente este año muestra cómo la apnea de REM y no REM, que yo mostraba al principio, tienen un endotipo diferente, un mecanismo diferente. Basado en la evidencia que ellos tienen, los pacientes con apnea obstructiva de no REM tienen primordialmente un higher loop gain, tienen una inestabilidad ventilatoria, mientras aquellos que tienen REM tienden a tener más colapso de la vía aérea. Empieza a ser todo esto importante pensando en la patogénesis y en el tratamiento. Ustedes ven aquí, por ejemplo, qué tan constantes son estos hallazgos, sin importar la edad, el sexo, el peso y alguna necesidad. Sigue habiendo la misma tendencia de que los mecanismos de REM y no REM, si utilizamos la fisiología de la apnea obstructiva del sueño, parecen ser diferentes. Y para mí esto es la prueba de la utilidad de esto. Y esto igualmente, todo lo que les estoy mostrando son los pasados 2 años, máximo 3 años realmente. El mismo grupo utilizó sus algoritmos de evaluación fisiológica y la necesidad del sueño para reexaminar los resultados del STAR Trial. El STAR Trial es el estudio que fue publicado en New England Journal of Medicine con el estimulador, el dispositivo estimulación del nervio hipogloso, que incrementa el tono de la lengua y de la vía aérea superior. Lo que hicieron ellos es, utilizando la fisiología respiratoria, lograron predecir los pacientes que tenían la mejor respuesta. E encontraron que eran aquellos que tenían un umbral alto de despertar, una gran compensación respiratoria muscular y un lower loop gain, es decir, no tenían un problema ventilatorio de base, es decir, tenían lo demás bien, excepto el colapso de la vía aérea superior. Esto nos lleva cada vez más cerca a la meta, que es la medicina de precisión. Para terminar, nosotros estamos haciendo una cosa similar, pero algo diferente. Es utilizando el tratamiento y volver de allí a tratar de entender un poco más los pacientes. Utilizamos los downloads de las máquinas, de los PAPs, de los CPAPs y los BiPAPs, para tratar de entender el uso de estos dispositivos. Y en general hay 4 patrones que no son muy difíciles de entender. El primero es que hay pacientes que usan la máquina muy bien, todos los días, varias horas. Segundo es que hay algunos que lo usan más o menos, o algunos días bien,
y cuando no lo usan bien tratan de usarlo, pero son muy constantes. Hay algunos que no son constantes, tienen unos días que no la usan, y unos días que sí la usan, y otros que no, realmente no han podido establecer el uso. ¿Por qué ocurre esto? Esa pregunta nosotros la tratamos de responder en un estudio que publicamos recientemente con 250 niños que tenían CPAP y BiPAP. Y lo que hicimos fue tomar los datos y utilizar un análisis que se llama análisis de clusters. Quiere decir, tomando la cantidad de tiempo que se usa por noche y cuántas noches se utiliza, tratar de formar grupos de usuarios de CPAP. Y después de que teníamos esos grupos, nos devolvimos a las variables clínicas y fisiológicas para tratar de ver que si había alguna explicación de mecanismo para llevarnos a por qué lo usaban de una manera o de otra manera. Lo que encontramos fue muy interesante. Efectivamente, fue posible dividir los grupos. Encontramos 5 grupos. Un grupo que no tenía realmente mayor uso. Y los otros grupos, uno que usaba muy bien, uno que era consistente pero no lograba tener un uso promedio adecuado, y otros dos grupos que utilizaban intermedio. Lo utilizaban unos días, otros días no, y había un grupo finalmente que tenía gaps y no lo utilizaba todas las horas. Mirando estas variables, teniendo estos grupos, después nos volvimos a mirar. Nos dimos cuenta de 2 observaciones fundamentales. Hay más cosas dentro del estudio, pero hay 2 observaciones fundamentales. La primera es que el paciente que era constante en su uso tenía en general, era una presión un poco más baja que los demás pacientes que teníamos en la cohorte. Y tenía este grupo una frecuencia menor de amigdalectomía y tonsilectomía. Es decir, nos sugiere que una vez la constancia existe y no se pueden lograr las horas, parece tener que ser esto como un marcador de un grupo que tiene un tratamiento subóptimo, ya sea por presiones o ya sea porque necesita alguna intervención para mejorar la vida de él. De otro lado, los pacientes que lo usan de manera intermitente, pero que logran algunas noches con buen uso, encontramos que ese grupo tiene una frecuencia muy alta de obesidad, indicando que probablemente la intervención tiene que ser diferente. Es una intervención seguramente de tipo de comportamiento para lograr organizar un poco mejor las rutinas. Ustedes ven entonces cómo, sin tener realmente que basarnos en el resultado del estudio de sueño, sino en el uso de la terapia y en la variable individual del paciente, estamos logrando llegar un poco más cerca a la medicina de precisión. Ese mensaje con el que los quiero dejar hoy es el comienzo de una era muy interesante de la infraestructura del sueño, en la que vamos a empezar a hablar más de endotipos, de fenotipos y de diagnósticos avanzados para individualizar el manejo. Tenemos que romper ese embudo para olvidarnos simplemente de clasificar los pacientes en un simple número y mirar cada uno de los factores que pueden llevar a la enfermedad. Quisiera finalizar simplemente, una vez más, dándole gracias a todos. Y este es el sitio donde yo trabajo, en Washington, D.C. Espero que nos veamos alguna vez en el futuro muy pronto y sobre todo después de que las cosas ya vuelvan a la normalidad. Muchas gracias.